Muy buenas tardes. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Es un placer para mí, para la familia, estar con ustedes acá. Es siempre, no sé cuál sería la palabra mejor para usar, grato el recibir cualquier invitación de parte de ustedes. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti y lo hacemos aquietando todas las otras voces que quieren hablarnos en este momento para escuchar tu voz, para que nos hables a través de tu palabra. Nos ponemos a tu disposición para que el mensaje que cada uno de nosotros necesita de parte tuya llegue en este momento. En nombre de Jesús. Amén. Les invito a que vayamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Les doy oportunidad de buscarlo porque yo sé que no muchas veces buscamos esta porción. Aunque el libro es grande, a veces no estamos acostumbrados a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4 y después vamos a ver otros versículos del capítulo. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma es mía, el alma que pecare, esa morirá. Muchas veces las personas que no leen la Biblia y unos que no quieren leer la Biblia tildan la Biblia de un libro aburrido, de un libro anticuado, de un libro no muy fácil de leer. Sin embargo, nosotros que leemos la Biblia encontramos que la Biblia, lejos de ser aburrida, es un libro tan interesante que no da lugar ni siquiera a tratar una lectura nada más casual, porque es tan rica que simplemente leyendo unos cuantos versículos uno podría pasar días pensando en eso. Aquí, en esta porción que nosotros acabamos de leer, lo que Dios hace es bastante interesante. Él oye, Dios sabe del pueblo que está usando un refrán entre ellos. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: corrige eso, porque lo que ellos están diciendo no está bien. El refrán de ese día era: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Bastante interesante el refrán. Probablemente nosotros nunca hemos comido muchas uvas agrias. Las uvas que nosotros comemos usualmente vienen del supermercado, ¿verdad? Y ahí hay muy pocas uvas realmente agrias. Quizás algunos de nosotros comimos limoncillos agrios, ¿verdad? Y una guayaba agria quizás, por ahí. Pero el efecto es el mismo. Cuando uno come algo muy agrio, se le embotan los dientes, decimos nosotros los dominicanos. Esa es la idea de la dentera. Se te ponen los dientes raros. Hay otras maneras de decir dentera.
hay una de las versiones, creo que la internacional, que dice se te descomponen los dientes. El americano en inglés usa también otra expresión que tiene que ver con eso de embotarse los dientes. Esa es la idea de dentera, pero eso no es lo importante acá. Lo importante es el significado del refrán. ¿Qué es lo que el refrán quiere transmitir? Que los padres hicieron algo y los hijos están sufriendo las consecuencias. Esa es la idea del refrán. Y Dios le dice a Ezequiel, quiero que les hables para que ya no usen más este refrán, porque cada cual sufrirá las consecuencias de sus propias acciones. Y si bien es cierto, eso el capítulo entero se encarga de aclarárnoslo, quisiera que nosotros nos enfoquemos un poco en el refrán, con la intención de transmitir la realidad de que nuestras acciones afectan a los demás. Indiscutiblemente, nuestras acciones afectan a las demás personas. Y vamos a ver ciertas realidades que se desprenden entonces de la exploración un poco de este refrán. La primera deducción que nosotros hacemos al oír el refrán, los padres comieron las uvas agrias y de los hijos es la dentera, es que las consecuencias de nuestros pecados afectan la familia, no tan solo en el presente, pero también en el futuro. Ya que estamos hablando de la familia, vamos a mirar esto en el contexto de la familia. Esa es una realidad innegable. Nuestras acciones impactan nuestras familias, para bien o para mal. Nosotros nos vamos a enfocar en las acciones pecaminosas. En el caso de los judíos, en nuestra porción, la generación presente echaba la culpa de su estado actual a los padres, a sus padres. Ellos decían, esto de la cautividad, esto del problema que estamos pasando, papá fue el que hizo el pecado y ahora soy yo el que vivo en la cautividad o estoy pasando por esto. En la porción más adelante, el profeta se encarga de decirle, ustedes no son víctimas inocentes de esto, ustedes tienen su parte también. Pero esa es la realidad que se presenta en el refrán. Ellos dicen, papá hizo tal cosa y ahora yo tengo que sufrir las consecuencias. Y aunque Dios corrige el refrán para que el pueblo entienda que nadie está llevando la culpa de otro, nosotros debemos entender que cada una de las cosas que nosotros hacemos está o dañando o beneficiando a los que vienen detrás de nosotros. Este no es el único lugar donde aparece este concepto. Hay otros casos en la Escritura donde muy claramente se nota que la acción de papá afectó al hijo. Solamente pensemos en el primer padre, Adán. El Adán haber comido del árbol prohibido, ¿qué pasó? Su pecado pasó a toda su prole, como nos dice Romanos. Ahí hay tantos versículos que podemos citar de Romanos donde se nos presenta esa realidad. Que por cuanto Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Dirán ustedes, pero eso es un caso excepcional. Pero piensen en Noé, el próximo en un sentido Adán, porque como toda la raza humana fue juzgada y solamente sobrevivió Noé y su familia, el próximo fue Noé.
Y el pecado de borrachera de Noé delató el corazón de Cam, su hijo. Vemos como el pecado de Noé afectó a su hijo. Pero ¿qué decimos del pecado de Cam? Maldijo a Canaán. Recuerdan que ahora, como Dios había bendecido a Cam, Noé no podía maldecir a su hijo que había pecado contra él, sino que la maldición cayó a su nieto, Canaán. Y yo sé que su mente va más rápida de lo que mi boca puede hablar, y ya ustedes hicieron conexiones en la escritura de otros pecados que hicieron los hijos y que los padres que los padres cometieron y que de alguna manera afectaron a sus hijos. Yo les quiero pedir que den un paso más en sus mentes y piensen en los pecados que fueron hechos en el seno de nuestra familia que nos han afectado a nosotros. Y les doy un segundito solamente para entender esa realidad. ¿Y qué tal de los pecados que yo he cometido y que han afectado a mi familia? Eso es una realidad innegable. Y nosotros debemos estar conscientes de esta realidad. Mire lo que el Señor le dijo a esta generación que usaba el refrán en el capítulo donde estamos, ahora el verso 30 hasta el 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hay un llamado claro de parte de Dios a la reflexión. Y podíamos mirar las dos caras de la moneda, tanto cuando yo he sido el ejecutor del pecado o cuando han pecado contra mí. El llamado del Señor es a pararnos y no dejar que la iniquidad nos destruya. Y nosotros hacemos bien en hacer caso a Dios, olvidando el refrán y movernos hacia la conversión real. No esa conversión para salir de la condenación eterna, pero para salir de las cadenas en que muchas veces el pecado nos tiene atrapado. La próxima realidad que podemos mencionar en esta porción es cómo la influencia de nuestras acciones condicionan a la familia. Y yo sé que suena bastante parecido a lo primero que dije. Lo primero que dije fue las consecuencias de nuestros pecados afectan a la familia. Ahora, la influencia de mis acciones condicionan la familia. Ahora quizás lo que tú estás haciendo no esté necesariamente afectando a alguien directamente, pero tu ejemplo está influenciando a tu familia. Seas tú el padre o la madre, seas tú el abuelo, la abuela, el tío, de alguna manera tu ejemplo
está afectando a los que vienen detrás de ti o están conviviendo contigo en este momento. Y aquí sería bueno, entonces, como se mencionó el título del mensaje, más o menos algo con el pecado generacional. Aquí sería bueno definir un poco qué queremos decir con eso de pecado generacional. Bueno, lo primero que hay que ver cómo definimos pecado. Y si definimos el pecado como desobediencia al mandato divino, o transgresión a la ley de Dios, o adorar a cualquier cosa que no sea Dios, y a esas definiciones añadimos generacional, lo que queremos decir es esa tendencia a la desobediencia, a la licencia, a la idolatría que nosotros en este momento estamos cometiendo y que nuestra familia está siendo o dañada o influenciada por eso. Entonces mi pecado se convierte en generacional. ¿Por qué? Porque las demás personas a mi alrededor están siendo afectadas. Y si no se hace algo, ese pecado va a ser perpetuado en mi familia. Lo que yo estoy haciendo, después mis hijos lo van a hacer. Y el daño que yo le hago hoy a ellos lo harán a la próxima generación. Y cuando pensamos en el ejemplo, esto es mucho más serio. Pensemos aquí en la porción. Los hijos, ellos se están quejando de que ellos no fueron los que comieron las uvas, pero ellos están sufriendo la dentera. Y de seguro que ellos estaban pensando en los pecados de los padres. Pero recuerdan que en este libro de Ezequiel llegó un momento en que el Señor transportó a Ezequiel hasta el santuario y le abrió una entrada por la pared o por el muro y llegó hasta el templo. Y en el templo vio a aquellos que se estaban quejando de que papá y mamá fueron los idólatras, papá y mamá fueron los desobedientes, y que tenían ellos incluso inscrito en las paredes del templo. Ídolos. Y ellos tenían imágenes idolátricas. Y también tenían escritos de otros, mostrándonos que ellos habían aprendido lo mismo que papá y mamá habían hecho. Y aunque ellos le están echando la culpa de la condición en la que están, ellos están practicando las mismas cosas. Esa es la realidad a la que nosotros estamos exponiendo nuestras familias cuando dejamos que el pecado sea parte normal de nuestra vida. Esto es aquí. Pero ¿qué tal de otros ejemplos que nosotros tenemos en la Escritura? De personas que con su ejemplo afectaron a las generaciones que venían después. ¿Recuerdan uno muy común? Abraham. Abraham un día quiso descender hasta Egipto y cuando llegó allí dijo que Sara era su hermana. Una media mentira, media blanca, y ¿verdad? Según él. Y después lo hizo también con otra nación. ¿Y a quién vemos hacer lo mismo que hizo Abraham? A Isaac, su hijo. Directamente su hijo aprendió de alguna manera, fue influenciado de alguna manera por el ejemplo de su padre. Isaac cometió ese pecado también de ir a mentir para salvar su pellejo. Y sus hijos aprendieron a usar la mentira también y el engaño. Isaac, estando viejo, ciego, ¿quién lo engañó? Jacob, su hijo. Jacob no estaba tan viejo y tenía 12 muchachos bastante traviesos, parece. ¿Y qué hicieron los muchachos con él? También lo
engañaron. Y vemos, y yo sé que ya ustedes van más rápido que yo y van por muchos otros pasajes, donde hay engaño, donde hay traspaso de el mismo mal de los padres repitiéndose en los hijos. Hermanos, una vez más le pido que haga un poco de ejercicio mental para que vea cómo también sus hijos están repitiendo el mismo mal que quizá usted vio en sus padres y que usted después repitió. Después, más adelante, yo voy a dar una pequeña lista con el propósito de hacernos despertar a esta gran realidad que está sumiendo nuestras familias en desgracia y que tarde o temprano van a terminar con dentera. Les voy a dar un punto más y después vamos a explorar de una manera rápida el punto que voy a dar ahora es rápido. La próxima exploración no es rápida. Ya vimos las consecuencias de nuestras acciones afectan la familia. El ejemplo de hoy también era el segundo punto. Condiciona a la familia. La familia va a ir de acuerdo al ejemplo. Los que van delante van marcando la pauta, y si el ejemplo es malo, por ahí van a ir los demás. Y el tercer punto que quiero, y sería irresponsable de mi parte si no menciono eso, por lo menos siento que sería irresponsable de mi parte, y es explorar el daño de nuestras acciones pecaminosas a nuestra familia. Es una cosa mencionar que hay influencia, que hay condicionamiento, pero es una cosa mirar que lo que yo hago hoy, de una manera, y que de alguna manera es pecaminoso, daña a mi familia. No es simplemente que le influencia, no es simplemente que le va a guiar por un mal camino, no. Es que está haciendo un daño presente y que probablemente dure por mucho tiempo si no se hace algo al respecto. Mire, hasta ahora quizás muchos de nosotros se han sentido desconectados de lo que se está hablando. La mayoría probablemente venga de buenas familias, donde papá y mamá, si no fueron perfectos, por lo menos, ¿verdad?, hicieron lo mejor que pudieron. Por lo menos en mi caso, cuando yo nací ya mis padres eran creyentes, comprometidos con una vida pía para la gloria del Señor, comprometidos con una vida congregacional. Pero es normal que en todas las familias se cargue lo de las generaciones anteriores. Es normal tener que usar el refrán: yo estoy sufriendo las consecuencias de alguna manera de alguien que comió las uvas agrias anteriormente. Y con algo de respeto, quisiera leer dos listas de pecados directos que son parte de muchas familias. Yo sé que, y lo voy a decir antes, pensaba decirlo después, pero lo voy a decir antes. Yo sé que leer esta lista podrá tocar sentimientos, no es mi intención simplemente tocar el sentimiento,
pero hay que denunciar algunas de estas cosas para poder tratar con ellas. Entonces me van a permitir leer una lista confeccionada por mí y la otra directamente de la Escritura. En la mayoría de las familias se puede encontrar los siguientes pecados que están siendo perpetuados una generación tras otra. En la mayoría de las familias. No estoy diciendo que en todas y todos, pero por lo menos uno o dos de estos están siendo pasados de padres a hijos. Quizás inconscientemente, quizás simplemente como eso es todo lo que yo sé. Aquí les va. Falta de perdón, mentiras, amargura, temores, afanes, resentimientos, orgullo, fornicación, incesto, rechazo, envidia, maledicencia, ira, abuso, avaricia, rebelión, dudas, incredulidad, borracheras, lujuria, manipulación, adulterio, odio. Lamentablemente, esto es realidad en más de una familia. Yo sé que estamos hablando en el seno de una asamblea donde se supone todos nosotros ya hemos sido redimidos de nuestros pecados. Pero entendemos también que eso no significa que se ha erradicado completamente el viejo yo. Y muchos cargan o cargamos con la influencia, con los daños, y quizás nosotros estamos siendo ejemplos para lo que viene detrás de nosotros de alguna de estas cosas. La lista que puedo sacar también de la Escritura es Romanos 1, comenzando en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. La pregunta ante estas listas es: si veo una de estas cosas en mí o en mi familia, ¿qué hago? Si soy la víctima de uno de estos pecados, ¿qué hago? Si soy yo el fornicario, para mencionar uno, si soy yo el orgulloso, ¿qué hago? Y aquí vamos a pasar el resto de nuestro tiempo, que no es mucho. El remedio para todo pecado
incluyendo este que nosotros hemos denominado como generacional. Todo pecado, para poderse solucionar, debe estar en primer lugar al pie de la cruz. No hay manera de solucionar ningún pecado. Denomínese este como usted lo quiera llamar, póngale el nombre que usted quiera. No se arregla aparte de la cruz de Cristo. Hay que ir delante de esta cruz con esta actitud que nos enseña Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si usted se ha dado cuenta que usted o está perpetuando el daño que le hicieron a usted en su familia, o usted ha comenzado algo que nunca vio y es pecaminoso, el primer lugar donde usted tiene que ir es a los pies de Cristo, confesándolo como un pecado por el cual Él murió. Que cuando a Él lo clavaron de sus manos y de sus pies, las manos que debieron estar ahí por su pecado eran las suyas. Y usted entiende que ese sacrificio de Cristo a usted lo perdona y lo limpia de ese pecado. No lo excusa, pero hace esas dos cosas. Lo perdona y lo limpia. Eso suena simple. Y en un sentido lo es. Pero como pasó con nuestra salvación, no es fácil. ¿Verdad que nosotros entendemos que la salvación fue simple? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y un día entendimos que la única manera de salvarnos era mirando a Jesús dando su vida por nosotros, ¿o no? Esa fue la realidad de nuestra salvación. Pero la próxima parte fue la difícil. El tener que ponernos de acuerdo y decir, Dios está diciendo la verdad, yo merezco el infierno. Dios está diciendo la verdad, yo no puedo hacer nada para salvarme. Dios está diciendo, esa parte fue difícil porque ahí tuvimos que doblegar nuestro ego, tuvimos que doblegar y echar a la basura todas nuestras obras, tuvimos que descartar cualquier otra esperanza y solamente mirar a aquel cuya prerrogativa era salvarnos y esperar en su gracia y decir, Señor, si quieres, puedes salvarme. Y asimismo es también con aquello de limpiarnos del pecado que ha llegado a ser parte de nuestra vida, aunque ya nos hemos salvado, el pecado vuelve a entrar a nuestra vida y nos libramos de él solamente de esta manera, volviendo a la cruz y confesándolo delante de nuestro Dios como una ofensa en contra de su santidad. Pero no es todo. Ese es el primer paso. El segundo paso que todo pecador debe dar, todo creyente que se encuentra en un pecado debe dar, aparte de confesarlo y pedir perdón delante de la cruz, es esto: buscar la libertad de cadenas ya rotas
Porque usted sabe lo que pasó. Desde el momento en que fuimos a la cruz, las cadenas ya están rotas. El pecado nos sigue diciendo, con las cadenas arrastrando, tú eres mío todavía, tú eres mío. Pero es mentira. Eso es mentira del pecado. Ya no somos, tenemos un nuevo dueño. Ya no es el pecado y la injusticia, según nos dice Romanos también. Ahora tenemos a Jesús como nuestro dueño. Pero el pecado sigue diciéndonos, tú eres mío. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Establecer hábitos de devoción y servicio que no dejan que los grillos antiguos nos encadenen nuevamente. ¿Qué queremos decir con eso? Mírelo cómo se lo dijo el Señor al pueblo ahí en el capítulo 18 de Ezequiel. Verso 21. El impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y atienda de lo que dice después, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Es decir, hay hábitos nuevos que deben reemplazar esa vida que estaba antes condicionada por el pecado. Hábitos de devoción y servicio. La lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, actos de amor, de bondad, deben ser parte de la vida normal de ahora en adelante. Después, debe buscar reparar los daños, comenzando con buscar el perdón de los que has lastimado, si es posible. No te debes quedar nada más, lo que pasó, pasó. No. Esa actitud muestra que no te has arrepentido. Debes, en lo posible, buscar el perdón de aquellos que has lastimado. Y la Biblia nos enseña en tantos lugares. El más popular, y solamente voy a mencionar ese por asunto del tiempo. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba consciente de que si había defraudado a alguien, no podía dejarlo defraudado, y debía dejarlo aún mejor que cuando lo defraudó. Y eso debemos también hacer nosotros. Si yo me doy cuenta que he lastimado a mi esposa, o he lastimado a mis hijos, o a algún otro miembro de la familia, no importa el tipo de daño, yo debo buscar por lo menos el perdón de ellos. No significa que me lo van a dar. Eso es entre ellos y el Señor. Pero yo debo estar dispuesto a humillarme delante de ellos y pedirlo. Yo sé que eso abre los americanos dicen a can of worms. Eso abre una lata de gusanos no muy fácil de lidiar con ella. Pero eso es lo que se nos demanda a nosotros. Debemos buscar la restauración de esas relaciones. Y nos movemos al próximo punto. Y por último, debe determinar no perpetuar tu pecado en tu familia. Y para eso se requiere cuentas cortas. Tú te tienes que poner, no importa si eres papá, mamá, eso no interesa. Pero de ahora en adelante, después que tú te has dado cuenta de tu pecado, te has dado cuenta que tú estás de alguna manera o siendo un mal ejemplo, o estás dañando, o por lo menos influenciando. Lo próximo que debes hacer es determinar delante de Dios que eso va a parar. Que no vas a perpetuar el mal. Que ahí va a terminar todo.
Y esto se hace de esta manera, llevando cuentas cortas, diciéndole bien claro a tu familia, a aquellas personas que están a tu alrededor: cuando tú veas tal actitud, de inmediato dime, porque no quiero que se repita. Cuando veas que haga tal cosa, dímelo, para de inmediato parar, porque no quiero caer en el mismo mal. Se requiere eso de cada uno de nosotros. Esa es la única manera que vamos a parar de nuestra parte, seguir pecando y dañando a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, si eres la víctima del pecado de otros, el lugar de sanidad comienza también en la cruz. Porque la cruz de Cristo no tan solo perdona, sino que también restaura. Joel, capítulo 2, versos 25 y 26, dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Sabe a quién le dio Dios ese versículo o esos versículos? A los que estaban quejándose de la dentera y le dice: ok, ustedes se ven en una situación mala ahora, ustedes piensan que no es justo. Bueno, yo les prometo que si ustedes se ponen bajo mi cuidado, yo les devolveré no tan solo el futuro, les voy a devolver aquellas cosas que perdieron en el pasado. ¿Se imaginan que Dios le diga a alguien que usted vio que la langosta vino y le dañó la cosecha? Y usted vio cómo el enjambre vino y se llevó todo y dejó todo en pérdida, y Dios te prometa que lo que ellos se comieron te lo va a devolver. Eso es lo que Dios dice cuando tú piensas que tú eres la víctima. Si tú te pones bajo su cuidado, lo que tú piensas que te robaron, lo que tú piensas con lo que te defraudaron, el Señor te lo devuelve. Mire, este pasaje de Joel revela que las circunstancias y los acontecimientos de la vida de todo ser humano están al servicio de los propósitos divinos. Que no importa lo que pase, Dios está en control. No es el mal, no es Satanás, no es el abusador, no es... Y llene usted ahí el blanco. Yo no quiero poner en sus mentes otras cosas. Usted sabe de lo que está pensando. No es esa persona, no es ese acontecimiento el que está en control. El que está en control es el que todavía está en el trono, y es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es el que está en control, y las cosas que nos suceden, buenas o malas, tienen el propósito de glorificarle a Él. Y yo sé que suena horrible pensar que el mal que me hicieron, Dios lo vio. Solamente piensa en José. José experimentó el odio de sus hermanos. Eso no ha de ser fácil. Experimentó el acoso de una mujer, la mentira de una mujer, el olvido de dos personas a las que él les ministró. Y al final de su vida, hacia el final de su vida, cuando Jacob muere y los hermanos vienen: por favor, mira que papá dijo que no nos hicieran nada, que te acordaras, le dice él: espérense,
hay una realidad, o hay dos realidades claras en esto. Ustedes trataron de hacerme mal, y toda víctima puede aferrarse a esa realidad. Quizás lo que te pasó, lo último que estaba en la mente de alguna persona, de la persona que te hizo algo malo, es hacerte bien. Usualmente la intención es dañar. Pero mire cuál era la otra realidad que José nunca olvidó. Dios lo vio o lo tornó para bien. Otra cosa que debemos siempre recordar cuando nos veamos como la víctima es que cada situación que nos pasa tiene una utilidad, tiene un propósito, termina con algo. ¿Recuerdan a José mismo, lo acabamos de mencionar? José no terminó en una cisterna, José no terminó en una cárcel, José no terminó el esclavo de sus hermanos. ¿Cómo terminó José? Segundo, después de Faraón, ante quien sus hermanos tuvieron que reconocer que el daño que ellos intentaron hacer, aunque tuvo un efecto en José, no lo eliminó, no lo echó a perder. Job también terminó plenamente restaurado. Y con esto termino. Salmo 30, verso 5. Para recordarnos algunas cosas de nuestro Dios. Yo sé que no está hablando de todo lo mismo, pero recordemos esto. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Sea lo que sea que pasó, debe tener una vida corta. No podemos quedarnos rumiando lo mismo siempre. Hay que moverse hacia lo mejor, donde ya no experimentemos la amargura del pasado, sino la alegría del presente, de vernos restaurados por el poder de Dios. Terminamos, hermanos, con un llamado muy serio a contemplar nuestras familias y ver si yo estoy perpetuando el mal porque yo había sido víctima del mal. Y si me doy cuenta, confesarlo delante de Dios y determinar parar. Y obviamente dar los pasos que acabamos de mencionar. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te agradecemos por lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes del poder que hay en la sangre de Cristo. En nombre de Jesús. Amén.